Continuamos con la exposición de la palabra de Dios en esta mañana y es mi oración que hable a tu corazón. No sé si está bien el sonido, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, yo siento que hay muchos Migueles aquí atrás mío, pero si está bien escuchando no hay problema. Y también es la oración para que escuchen los que lo hacen por vía digital, en sus casas o vaya a saber dónde, que Dios pueda hablarles al corazón. Estamos acostumbrados a que nos hagan muchas preguntas en el rol que Dios nos ha puesto en nuestra labor cotidiana. Y hay preguntas que son difíciles de contestar. Hay preguntas que son muy fáciles y uno, mientras la persona lo pregunta, ya sabe qué va a responder, ¿no es cierto? Y ya tiene todo el speech armado, ¿no? Pero hay preguntas que yo las puse aquí porque hay una pregunta particularmente que a mí me conmueve mucho, porque el Señor Jesús hizo preguntas. Tendrán en mente preguntas de Jesús, ¿no es cierto? Él hizo muchas preguntas y a muchas personas. Pero hay una que a mí me conmueve de manera especial y la relata su discípulo más joven, el discípulo Juan, en el capítulo 14. Yo les quiero que me acompañen en la lectura, que la tienen allí en la pantalla. Este es un pasaje que se suele leer en los velorios, invitando al consuelo y a la fuerza. Pero es un diálogo muy íntimo que Jesús hace con sus discípulos en momentos muy claves de su ministerio, ya pronto para ir al Gólgota. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y cuál es el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, y acá está la pregunta que a mí me conmueve: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Me ubico en ese contexto del diálogo de Jesús con sus íntimos. Y estamos a la altura de Jesús ya en el último año de su ministerio, le quedaban pocos meses. Habiendo hecho Jesús tantos milagros, tantos, iniciándose convirtiendo el agua en vino en una boda, sorprendiendo a muchos, llamándolos a ellos, también con milagros de peces, pescar acá, allá, que haya multiplicación. Milagros de sanidad, milagros de climas, milagros viendo en otras personas, cómo sanaba, cómo calmó la tempestad. El domingo pasado, sin ir más lejos, el pastor Sergio nos tocó un pasaje también muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan? De Jesús apareciendo caminando en el mar, un mar inquieto. Y si bien nosotros nos identificamos con Pedro y con todo lo que pasó en ese capítulo, pero hay algo clave que más de una vez se nos pasa por alto,
es que Jesús aceptó lo que Pedro le desafió, porque Pedro no le creyó. Los demás vieron fantasmas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y Pedro dijo, si eres el Hijo de Dios, lo quiero comprobar. Y Jesús le dijo que no. ¿Cómo le va a decir que no? Le dijo, sos vos el que está diciéndolo, sos vos el que no cree, sos vos el que tiene esa lucha interna. Casi Jesús diciendo, ¿hasta cuándo van a dudar de quién soy yo? En la serie de Chosen hay un diálogo que está fantaseado, que no es bíblico, pero que responde y puede ser tranquilamente algo de la realidad. Después que él resucita a Lázaro, y acá ya había habido la resurrección de Lázaro, ya se habían alimentado los 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Todo eso que vieron, si eres el Hijo de Dios, decime. Tomás diciendo, no es verdad. Felipe diciendo, Señor, muéstranos. No alcanza. Y hay un diálogo entre Jesús y su mamá, que lo va a ver después que resucitó a Lázaro. Y en la intimidad de ese diálogo Jesús le dice a su mamá, madre, no sé qué hacer con estos discípulos. Les estoy explicando y no entienden. Es muy conmovedor ese diálogo. Y María le dice, día por día, de a poco. Y él les dice, no entienden que yo vine para morir y yo no voy a estar y no lo entienden. Jesús, conmovido porque estaba como ya quedándose, ya hizo todo, resucitó a uno que murió amigo de él y sin embargo aparece esto de este discípulo Felipe, que en realidad era algo que todos les costaba creer. Y en ese contexto yo te hago una primera pregunta y me hago una primera pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al Señor? Asumo que los que están aquí, y qué bueno es, que un día hayan podido entregarle la vida a Jesucristo. Porque ese es el principio. Esa es la única manera de empezar a entender a Dios. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural, aunque quiere, no lo puede entender porque no tiene ese discernimiento espiritual, porque como ayer estuvimos en un almuerzo de pastores, aquí se mencionaba que hay una muerte espiritual, que hasta que Dios no da la vida, no se puede entender a Dios. No se puede oír sin tener el aparato especial para discernir su voz. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al Señor? El hermano hoy que presidía la escuela dominical mencionó, si no me equivoco, Daniel, unos cuantos años, más de 60, ¿no? Seguramente, si damos, no sé quién va a ser el más viejo acá que aceptó a Cristo. Yo ayer cumplí 12 años de vida, porque 12 años atrás, yo ayer empezaba 7 días de estar en coma y Dios con su mano de gracia, misericordia, permitió que siga estando y hace 12 años después de ir para salir en 3 días, estuve 6 meses y hoy puedo estar con ustedes. Así que el viernes me festejaron mis 12 años, aunque el 13 me festejan mis 64, pero bueno, me parece que cada vez voy a ir más a los 12. A los 15 años yo entendí y experimenté la salvación en Cristo cuando me arrepentí de mis pecados y le pedí que Cristo entre en mi corazón. Así que hay que hacer la cuenta. Estaba el fin de semana de estos anteriores en una iglesia en Posadas, una iglesia muy numerosa, donde hay un despertar y un trabajo hermoso, 12 matrimonios pastorales, trabajando, una iglesia muy, muy numerosa, y hablando sobre temas de familia, al terminar se hacía la invitación de quienes querían aceptar a Cristo. Y para mi sorpresa, el obrar del Espíritu Santo, y pedían que levante la mano el que oró, y pasaba la gente adelante y le decían ahora van a recibir, y enseguida eran ubicados en grupos de discipulado, y así durante varios días, y recibí esa noticia, y en cada culto había alguien que contaba cómo Cristo cambió su vida. O como el comisario que pudimos ir unos meses atrás, unas semanas atrás, que hace 3 años que se entregó a Cristo y le dijo, quiero ser útil, y el superior le dijo, ayúdame para trabajar en la policía de la provincia. Y él contando su testimonio,
empezó a tener esa vida espiritual. Es el principio. Por eso yo con amor digo, ¿cuánto tiempo hace que conoces al Señor? ¿Será que Jesús te tiene que preguntar en esta mañana, ¿tanto tiempo hace que estoy en tu vida y no me conoces? La segunda pregunta que quiero dejarles es, ¿cuántas veces te dijo como a los discípulos, hombres de poca fe? Porque en esto de andar el camino cristiano, a veces nuestra naturaleza nos juega una mala pasada, ¿no es así? A los discípulos muchas veces le dijo, hombres de poca fe, sin ir más lejos a Pedro le dijo. Cuando Pedro se hundió, lo vimos el domingo pasado también, ¿no es cierto? Y qué bendición, el Señor en su gracia no lo retó, ¿no? Pero después le dijo, ¿por qué dudas? ¿Por qué tenés poca fe? Ahora, el problema no es la duda es señal que la cabeza piensa. El tema es a dónde te lleva la duda. ¿Y por qué vivir una vida cristiana en donde la duda lleva a una rotonda sin caminos, cuando podemos dirigirla a la fe en quien cambió nuestra vida, en que un día nos jugamos, nos entregamos? A veces hay rotondas y cada tanto el Señor dice, como a los discípulos, hombres o mujeres de poca fe. A los discípulos se lo dijo muchas veces, y hasta es más, le decía, esta cananea que ni siquiera tiene la historia judía en su vida, tiene más fe que ustedes. Este centurión que es romano, ni quiere que vaya a orar por su hijo, me dice que con solo decirlo, yo voy a hacer el milagro. Y les dice, ustedes que me ven, hombres de poca fe. Es un reto tan amoroso que creo que tiene que invitarte a que te replantees y hagas un alto en esa rotonda, para que nadie se alarme y en esa rotonda decir, ¿qué tengo que hacer? Tuvimos un presidente cuando empezaban los celulares, en donde yo estaba por Plaza de Mayo y hubo alarma, porque estaba el coche presidencial antes en la calle Balcarce, uno podía dar la vuelta por la Plaza de Mayo. Y empezaron a haber un movimiento y yo estaba esperando y me di cuenta, porque conozco ese lugar bastante, y enseguida hubo movimiento, y yo le pregunté a uno que estaba ahí, yo estaba ahí cerquita, digo, ¿qué pasa? No distraiga. Era el coche presidencial que daba la vuelta. Resulta que el presidente que estaba en el coche hablaba con celular y se ve que no terminaba el diálogo y los de la seguridad se asustaron pensando que estaba pasando algo. No voy a decir quién es el presidente. Pero se generó una alarma. Estás dando alarmas por girar cuando hay que parar y decir, ¿qué hago con mi fe? Con esto que un día decidí, ¿qué hago? Y si no lo hiciste, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir girando? Porque algunos giran, demoran, incomodan, generan conflictividad cuando puede simplificarse todo empezando por el principio y es decir, Señor, quiero que empieces en mi vida a trabajar para tu gloria. Nuestra naturaleza es la que pide. Nosotros somos humanos y hasta que estemos con Él vamos a tener esta lucha en nuestra vida. No vamos a ser perfectos nunca, sí perfectibles. Y nuestra naturaleza quiere señales, ¿no? Quiere cosas, quiere tener en claro el pensamiento, ¿no? Y muchas señales que queremos nos ponen contentos. Cuando hay una señal que nos cae bien, una coincidencia, una casualidad, decimos, qué lindo, está Dios conmigo. Ahora, cuando no, decimos, ¿qué está pasando? Acá los más jovencitos no saben lo que es el boleto Capicúa. ¿Se acuerdan del boleto a Capicúa? ¿No? Entonces yo una vez saqué un boleto y fui a mi tía, le dije, tengo este boleto, guardalo que te trae suerte. Porque es una señal, me dijo mi tía. Yo lo guardé, no sabía ni lo que era, después me explicaron y me quedó. Entonces después iba por la ruta, miraba el Capicúa, digo, Capicúa, ¿no? Y uno empieza, ¿no? Quiere señales. ¿Saben una cosa? Esas señales no necesariamente indican nada de Dios. Lo que indica es la fe que va a producir señales hacia los demás. Porque Jesús dijo, si creen en mí, van a hacer obras mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Esas sí van a ser señales porque se produce algo en tu vida que conmociona a lo que va a pasar. Sin embargo, como no somos ingenuos, porque hemos aprendido de la palabra, hemos recibido el consejo de Pablo cuando dice, no ignoramos las maquinaciones. Hay alguien que sí quiere alterar esta
rotonda, quiere que sea permanente, quiere que te alteres, quiere que no deposites y no aprendas a desarrollar la fe. ¿Y quién es ese alguien, no es cierto? Hay alguien que la fomenta y la anima. Cuando vamos a las tentaciones de Jesús, ahí vemos quién es. Jesús empieza el ministerio, ¿cuántas veces fue tentado? 3 veces. Jesús fue para orar, necesitaba estar en intimidad con Dios, iba a empezar su vida, su ministerio, va a orar y el tentador sale a tentar. Ese es el que te tienta para que vos no tomes decisiones de fe. El tentador es el que hace eso con vos desde que conoces a Jesús. Antes de tener a Cristo, Él te guiaba de muchas formas, desde las más religiosas y tradicionales hasta las más perversas, espiritistas y pegajosas, feas con lo demoníaco. Todo un espectro, un abanico de lo que quieras, pero estaba Él detrás. Hoy que tenés a Cristo en tu corazón y si lo aceptás lo vas a tener, te vas a liberar de su dominio, pero Él te va a tentar. Y no va a usar cosas externas, va a usar tu propia naturaleza. Pero va a afectar particularmente 2 cosas que fueron las que atentaron a Jesús. ¿A dónde apuntó Satanás cuando lo tentó a Jesús? Apuntó a su identidad. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Si eres hijo de Dios, le cuestionó si lo era. Y en segundo lugar, convertí las piedras en pan, tirate. Si sos hijo de Dios, ¿qué problema hay? La misma pregunta que Génesis 3. ¿Tenés alguna pregunta que empiece con un sí condicional? Dejásela al Señor. Empezá a pensar en su presencia, porque puede ser trampa. No es para que te pongas mal, es para que sepas dónde estás parado. Él quiere tentarte para que caigas y afecta a tu identidad. Y también, en segundo lugar, a Jesús no solamente le afectó su identidad o le quiso golpear en su identidad, le golpeó cuál era su misión. Le dijo, sé infiel, arrodillate y adorame. Es un segundo. Es tremendo, tremendo. Encima que nunca creó, es copiador, encima es bien burdo. ¿Y cuántas veces caemos, no es así? ¿Y qué pensás que hace con tu vida? Él quiere que te ocupes de lo que no es importante. El Señor Jesús quiere que no te distraigas, porque el enemigo lo que hace es dañar tu identidad. Él quiere dañar tu identidad, la siguiente. Él quiere dañar tu identidad. Él quiere distraer tu misión. ¿Cuál es tu identidad, querido hermano? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Es que sos hijo de Dios. Él quiere llevarte a esa duda. Mirá el hijo de Dios, mirá cómo peca. Mirá, repetiste el pecado, mirá qué bien. Te va a pegar a la identidad. ¿Y sabes qué? Vos necesitas al Espíritu Santo que te lo recuerde, a veces con dolor, a veces con arrepentimiento, a veces pidiéndole perdón. Estábamos allí en Posadas y un matrimonio se paró a dar el testimonio y dijo, nosotros nos alejamos del Señor, pero Él en su gracia nos quebró a mi esposa y a mí y de hace 2 años hemos vuelto al camino y hoy somos felices y contaba el testimonio. Él va a golpear y te va a hacer dudar de quién sos. Y si sos hijo de Dios, ¿quién es tu papá? Es Dios. ¿Y quién te va a separar de Él? Nada ni nadie. En la semana hablando con el pastor Ignacio Loredo, que está en un lugar muy bien cuidado y muy lúcido, me decía, Miguel, gracias y quiero que transmitas esto. Estoy enfermito, ya 95 años, pero nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni los ángeles, ni nada. El enemigo quiere que dudes de eso, porque cuando te rebalás, ahí va a haber problemas. Y va a afectar tu misión. Quizás estás distraído. ¿Cuál es tu misión como hijo de Dios? Vivir bien, ganar plata, abrazar el evangelio de la prosperidad, decir quiero estar bien, no quiero tener problemas con el que me hace mal. ¿Esa es la misión? La misión es ganar a otras personas para el reino. Y nosotros queremos vivir en una comunidad de fe que ayude a que otros conozcan a Jesucristo y puedan decir yo antes era así, ahora soy así. Y doy gracias a Dios porque utilizó a vos, hermano, a vos, hermana, y gracias a eso yo puedo tener a Cristo en mi corazón. ¿Amén? ¿Qué voz escuchamos hoy?
Yo temo que muchas de las distracciones, porque escuchamos más las voces de la cultura imperante que nos toca a nosotros, siempre hubo cultura imperante. Hoy tenemos una que es muy perniciosa. Y temo que escuchamos más las culturas que nos rodean que la propia voz de Dios a través de su palabra. Y yo esto lo digo y yo me pongo en primer lugar, porque estamos rodeados y no estamos hablando que nos tenemos que aislar de ningún modo, pero tenemos que discernir y cuidarnos para que no se nos pegue el polvo de esta cultura que usa cualquier cosa y aún usa el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que no escuchemos la voz de Dios. Por ejemplo, allí en Posadas explicábamos cómo uno de los grandes problemas por el cual Dios no responde las oraciones es porque el esposo trata mal a la esposa. El mismo apóstol Pedro dice que el esposo que trata mal a su esposa, su espiritualidad no llega ni al techo las oraciones. Esa es una manera. Otra manera es una religiosidad vacía, que se ocupa de una administración y de un cuerpo sin vida y quiere ponerle vida a algo que no lo tiene. Y yo temo que muchas denominaciones y muchas iglesias están detrás de esas cosas. Y no es que esté mal, pero si no hay vida no tiene sentido que nosotros tengamos cuerpo. Tenemos cráneo porque hay cerebro. ¿Me siguen? La voz de Dios se expresa a través de su palabra y como vimos el domingo pasado, y quiero terminar, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo sos vos en relación a la palabra de Dios? Y en este sentido, Juan capítulo 14 está diciéndonos muy claramente que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a ustedes. Es el Espíritu Santo que tenés en tu vida el que te va a guiar a entender la palabra de Dios y a que pongas un límite, vallas protectoras para que no absorba la política más de lo que tiene que absorber en tu cabeza. Lo económico más de lo que tiene que absorber, lo moral más de lo que tiene que absorber, las ideologías más de lo que tenga que absorber. Es el desafío de estar pero no ser. Y eso no lo podemos hacer si no lo hacemos sin la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Viniendo una vez cada tanto a la iglesia, esperando a un iluminado que nos tire un balde de leche diferente y nos vamos ahí y todo, ¿no es cierto? O haciendo alguna actividad especial, o guardando algún rito religioso. No. Es la cotidianeidad del discernir y aprender lo que Él nos va a mostrar. Miren lo que dice, cuando Él venga, y vino, y si lo tenés a Cristo lo tenés en tu corazón, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, convencerá de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A veces hablando con personas me dicen, estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi hijo para que se entregue a Cristo. Y yo le digo, no ore tanto. Y me dicen, ¿cómo, pastor, no ore tanto? Viva un poco más. Ya oró a Dios, ya lo escuchó, Él no es sordo. Empiece a darle gracias. Empiece a darle gracias por lo que Él va a hacer en su vida. Y si en su gracia tiene esa disposición, usted va a continuar y colaborar para que Él vuelva. Pero Él va a usar cualquier cosa. Dele gracias. No entre en esa ansiosa repetición que lo único que hace es aumentar su incredulidad, su ansiedad y su desesperación. Gracias, Señor, porque estás obrando, porque sé que el Espíritu Santo va a convencerlo de pecado, de justicia, de juicio. Él va a hacer esa obra. Ahora, ¿yo qué hago? Vivo la vida cristiana como Dios me pide y como Dios necesita. Cantábamos santo, 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 y qué unción había cuando cantábamos la santidad de Dios. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no hablará de su propia cuenta, sino que todo lo que oyere hablará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, Él me glorificará.
¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas cosas os he hablado para que tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y queridos hermanos, cuando estamos hablando de esto, la pregunta es entonces, ¿cómo habla hoy Dios? Lo vimos el domingo pasado. Él quiere hablarte a través de su palabra inspirada, que es la que tenemos todos. Y dice, Pedro está diciéndolo, que aprendió, ya viejo y en Roma, dice, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, hay una realidad que tenemos que vivir. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de las personas. Hay una lámina que no pudimos ver, Lucas, yo te pido que vayamos para atrás. Es esa. La palabra de Dios te confronta que vos decidas qué vas a hacer. O la vas a ver y entonces es un accidente en tu vida, 1 o 2 veces por año, quizás una linda encuadernación, quizás yo en mi consultorio cuando puedo tengo la Biblia y digo, es la Biblia de mi madre, me permite introducir. Y como tenemos varias Biblias es como un recuerdo, pero si yo eso lo veo nada más, la percepción en mí no llega. Otros, lo explicábamos a los jóvenes el domingo pasado, otros lo miran, se detienen un poquito, te dicen alguna frase, algo les llegó, vamos a regalar los calendarios, hay un texto bíblico, llega de algún lado. El Señor obra, pero mirando la palabra tiene tanto más. Y muchos se dan cuenta y hacen lo que llamamos allí observar. Se detienen, dicen, no, esto es serio, esto me estará hablando a mí. Quizás vos estás en este momento así, te estás preguntando, estás observando, Dios permite que estés acá o escuchando por internet y necesitas detenerte para parar esa rotonda que no te lleva a ningún lado y esa observación tiene que llevarte a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión que cambia es la experimentación. La palabra no vuelve vacía y te lleva a que experimentes. El apóstol Pedro dice, no son fábulas, lo hemos visto, lo hemos comprobado, hemos visto la transfiguración, Cristo es real, no es un cuento como los gnósticos están diciendo que contamos. Cristo ha resucitado, Cristo tiene poder para cambiar, es una palabra profética, lo escuchamos cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? Es una experimentación. Si no hay experiencia, no hay registro. No hay registro. No hay registro. Si vos no guardaste bien en un archivo y lo pasaste sin guardar, cuando lo querés encontrar no lo vas a encontrar. Pero dice la palabra de Dios que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si un día le decís, sí, Señor, yo quiero entregar mi vida, quiero dejar de deambular, quiero que seas mi Señor, quiero que tu palabra en mí empiece. Y hay un día que tiene que empezar. ¿Será este el día? Ojalá. Ojalá que haya alguno que diga, yo quiero hoy recibir a Dios en mi corazón en la persona de Jesús a través del Espíritu Santo por la fe. Pero fíjense lo que dice, ¿dónde empieza la experimentación? Alumbra un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alumbra el corazón del que le deja. Muchas veces escuchamos algo y decimos, qué lástima que no vino esta persona, ¿no? Para escuchar la palabra. Si lo hubiera escuchado él, ¿no? Qué lástima, voy a ver si se lo hago saber. Bueno, pero está todo bien, pero Dios te está hablando a vos. Está alumbrando la palabra de tu corazón porque es el principio, es de adentro para afuera que Él obra. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada por Dios. ¿Y por qué es inspirada? Porque tiene originalidad. Pero hay un gran peligro, especialmente para aquellos que están acostumbrados a vivir una vida religiosa, que puede no ser mala, pero puede ser una incitación del enemigo para que en vez de experimentar, hagan otra cosa, simulen, hagan de cuenta que,
Yo, hijo de pastor, yo de chico creía que iba a ir al cielo y el apóstol Pedro me iba a dar no una llave, todas las llaves. Tenía ese pensamiento de chico. Yo iba a 5 reuniones el domingo. O sea, en el biberón no había todavía dieta balanceada, pero habían textos. Y yo confundí, pensé que... Y yo crecí así hasta que en mi adolescencia, en una época convulsiva, mi fe me di cuenta que no lo era, no podía sostenerme, hasta que tuve que enfrentarme con esta realidad. Y gracias a Dios fue así a los 15 años. La palabra de Dios es inspiración divina que tiene que actuar en tu vida de estas 3 formas. Y con eso voy a terminar. Porque deseo que tu fe sea no una fe que esté probando a Dios. Si sos Dios, decí que haga esto. Si sos Dios, que comete esta infracción y no se dé cuenta el policía. Si soy Dios, que pase rápido esta coima. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Que sea una fe como la de Abraham, que no necesitó decirle a Dios nada, se jugó. Que sea la fe de Daniel, que sea la fe de los amigos, en donde ni siquiera les importaba la consecuencia, que sea la fe de Ezequiel, que sea la fe de Pablo, que sea la fe del Pedro que se encontró cuando Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Que sea la fe de los primeros mártires, que sea la fe de esos que figuran en el libro de Hebreos. Esa fe puede ser nuestra porque la vemos y porque la vivimos. Nosotros disfrutamos de un lugar de camping acá a 30 kilómetros de la capital. Cuando yo pedí que me cuenten cómo es que tienen un hermoso lugar los hermanos coreanos en Canning. Yo los conocí en la década del 70 porque eran amigos de mi padre. Y un día un siervo de Dios dijo, Dios me está dando en mi corazón el deseo de un lugar para las generaciones futuras. Y le dijeron, ¿estás seguro? Sí, bueno, vamos a orar. Bueno, oremos, pero vayamos. ¿A dónde? Yo le voy a decir dónde. Y se metieron donde no había nada. Y dijeron, tenemos que comprar esto. ¿Pero qué es esto? No, acá ni podemos entrar con caballo acá. Compremos esto. Hoy, ya hace rato, lo disfrutamos. Más de 70 hectáreas para la gloria de Dios. O lo mismo pasó con los hermanos nazarenos por la zona de Pilar. Dios pone en el corazón ideas. O este pastor de Uruguay que sintió el deseo de ir a Haití para abrir un hogar de niños. Y fue con una idea, pero dijo, vamos, tenemos que ir, es lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, vamos. Y se fueron en fe. Y fueron a Haití y se dieron cuenta que no se podía porque no era todo carísimo. Y estando en el hotel, en el desayuno, empezaron a hablar y al lado habían empresarios que habían comprado un predio enorme para hacer un proyecto increíble. Y después que terminaron, se acercaron y dijeron, hemos escuchado que ustedes quieren poner un desayunador, un barrio para gente humilde, para predicar de Cristo. Sí, dice, nosotros hemos comprado este lugar. Ustedes no lo pueden comprar, pero podemos en la periferia darle gratuitamente para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Mientras nos frenan que no venga la gente desesperada, nosotros podemos mantener la élite del lugar que queremos hacer. Y hoy funciona eso en Haití. ¿Quién lo planeó? ¿Quién lo programó? Estas son las mayores obras que Dios va a hacer. Nosotros estamos orando por nuestra iglesia, no hay lugar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Tenemos que orar con fe. Tenemos que pensar con fe, no escucho que nadie diga amén, no sé si están dormidos todos, bueno, me quedo más tranquilo, pastor. Es empezar a razonar distinto. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos detuvimos en la rotonda y aceptamos que la única revelación de Dios es su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. Más allá que alguno dice, Dios me reveló, Dios me reveló. Dios muestra en su palabra. ¿Está bien? ¿Y qué hace? Nos inspira para que ese manual que el Espíritu Santo dictó a sus siervos ilumine mi camino y sea lámpara a mis pies. Por eso yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie para tener este desafío de parte de Dios y poder orar, decir, Señor, y cada uno poder llevar el tema. Se oró por las necesidades, hay que orar con fe, no para que Dios haga lo que yo quiero, para darle gracias que lo que va a hacer es lo mejor para mí. Va a ser lo mejor y va a ser un camino por donde yo pueda andar
y nada me va a separar del poder y del amor que Él tiene para mí. ¿Está bien? Siéntase en libertad, en silencio, en inclinación de rostro, encomendate a Dios como Él te habló a tu corazón. Señor, este silencio son oraciones de tus hijos. Nuestra oración, Señor, débiles. Y esa pregunta, tanto tiempo hace que estoy y no me conoces. Te conocemos, Señor, muchos. Ojalá alguno hoy diga, yo quiero conocerte y te esté aceptando. Ojalá, qué hermoso va a ser. Pero, Señor, reconocemos que nos entretenemos y a veces no estamos como querés. Por eso venimos a tu presencia una vez más y te decimos gracias por tu perdón. Perdónanos. Permite, Señor, que ejercitemos esta vida de fe en tu palabra y que cuando tu palabra nos dice, nada nos impida avanzar conforme a tu voluntad. Y gracias porque en la debilidad nuestra nos permitís y nos mostrás cosas, pero que sean para redoblar la apuesta, no para estar cómodo diciendo qué lindo, sino para redoblar y reconocer que ser tus hijos es poder brillar y dar gusto y traer a muchos para que te conozcan a ti. Señor, toma nuestras debilidades, son tuyas, que sean fortaleza en esta semana que nos toca, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.